¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle. Yo soy David Monroy. Muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta aquí en David Monroy Digital, este programa de entrevistas, de reportajes, de información, este trabajo periodístico que hacemos desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, justamente desde esta redacción de David Monroy Digital, Mexinauta y APD Noticias. Me da mucho gusto que nos acompañe. Bueno, pues hoy tenemos una plática, una charla, más que nada una charla, amena charla, con un hombre que es un viejo conocido de la política, pero que no lo podemos considerar, al menos desde mi punto de vista, no lo podemos considerar en el rasero de los políticos como usted y yo los tenemos considerados. Honestamente, Adrián Rivera Pérez es un hombre que desde que yo lo conozco ha sido un hombre que hacia adelante, que camina siempre hacia adelante, que busca siempre tener la mira en alto, pero además es un hombre que ha ejercido la política de una manera digna. Ha sido diputado local, diputado federal, senador, presidente municipal de Cuernavaca y hace menos de 3 años fue candidato a la gobernatura. Desde mi punto de vista, una posición que él merecía desde hace mucho tiempo, al menos un sexenio antes. Al menos un sexenio antes, cuando Marco Adame fue el candidato a la gobernatura, me parece que ese era el momento de Adrián Rivera Pérez para ocupar esa posición, dado que, bueno, ya lo platicaremos en esta charla, él fue uno de los artífices más importantes para el crecimiento del PAN a inicios del siglo XXI. Le doy la bienvenida a Adrián Rivera Pérez, quien esta tarde, esta noche, esta mañana, dependiendo qué hora usted nos vea, pues charlará con nosotros, platicará parte de su historia de la política o gran parte de la historia de la política, nos platicará muchas anécdotas que tiene y desde luego, bueno, pues nos dirá hacia dónde pretende caminar en los siguientes meses, porque un hombre como él seguramente no se estará quieto cuando tiene enfrente la posibilidad de participar en los siguientes comicios. ¿O no es así, mi estimado Adrián? ¿Ya andas por aquí? Así es, David. Muy buenas tardes, tengas y también el auditorio. Bueno, pues desde luego que estamos en esta disposición, sobre todo, David, porque pues vemos el tema de nuestra ciudad. Ya no hablemos ahorita del país y del estado, pero en el particular de nuestra ciudad, incluso con los últimos acontecimientos vistos para con eh, el tema del alcalde, y esto nos trae como consecuencia pues el que la ciudad esté no solamente en un retraso, el tema de la pandemia, sino ahora en un entredicho de la autoridad que nos trae como consecuencia, insisto, pues el no tener una solvencia de los servicios públicos, un trabajo y una incertidumbre incluso para el próximo año. O sea, la pregunta fue muy abrupta aquí al inicio del programa, pero por lo que escucho entonces, ¿sí vas a participar, Adrián? Bueno, David, yo estoy, como lo he dicho ya reiteradamente, estoy en la inquietud de participar, estoy abierto, incluso he tenido algunos acercamientos. Sin embargo, pues obviamente que mi posición es estar en disposición de participar. Desafortunadamente, en el Partido de Acción Nacional, las cosas no están muy claras. Vemos actitudes pues, de cerrazón al interior de lo mismo, del partido, perdón, y De no cerrazón y hay, de agandalle, ¿no? pues La sí, verdad. exactamente, porque pues hay que decirlo muy claro, los órganos que deciden candidaturas, desde el comité estatal, la comisión permanente, en su caso el consejo para la cuestión de plataforma y de determinación de candidaturas comunes o coaliciones, todos los órganos internos los tienen absolutamente cooptados. No hay un trabajo democrático interno, y aunque el estatuto determine el hecho de que el método fundamental, el método inicial, el método primario para poder seleccionar candidatos es el democrático ante una elección, pues vemos que podría ser solamente una escaramuza, vemos que incluso podrían determinar los órganos el tema de solicitar al nacional las designaciones, y esto se reduce pues totalmente a la decisión de quienes hoy ostentan el poder en el PAN. Y así como antes había una sagrada familia, hoy hay una familia que no es tan sagrada, precisamente la familia Terrazas, compuesta por 3 hombres y un papá, que no lo digo yo, tampoco lo dice Adrián porque no lo vamos a comprometer, pero todos los panistas
todos los panistas aseguran lo mismo. Se han agandallado las posiciones, se han agandallado los recursos y bueno, las elecciones siguientes, por supuesto que no va a ser la excepción. Pero mira, Adrián, no quiero hablar de eso inicialmente. Fue muy abrupto nuestro inicio. Yo más bien quiero que nos platiques y que le platiques a la gente que nos ve, ¿quién es Adrián Rivera? Al final de cuentas, como yo lo decía en el inicio, para mí, y tú lo sabes, eres el artífice de la consolidación del PAN en el estado de Morelos por muchos sentidos, no nada más porque fuiste presidente en los momentos de crecimiento, en los momentos más aciagos, tuviste las mejores representaciones, tuviste un liderazgo importante, tuviste un papel fundamental en aquel tiempo cuando se destituyó a un gobernador como fue Carrillo Lea, que lo que pasó en aquellos tiempos es de caricatura en función de lo que está pasando actualmente. Yo no sé cuál habrá sido la sentencia para las autoridades estatales si hubiéramos tenido lo de hoy, lo hubiéramos tenido en aquel tiempo, pero yo quiero rescatar esta parte, Adrián, que nos platiques cómo llegas a la política, cuál fue ese clic que te da para que tú, a final de cuentas, digas, voy a política, pero además voy al PAN, no me voy al PRI, no me voy bueno, no existe el PRD, no me voy a un partido de izquierda, no me voy a la lucha armada, porque en ese tiempo, por supuesto que había el tema de la lucha armada. ¿Cómo llegas al PAN? ¿Por qué llegas al PAN? Platícanos todo. El tiempo es tuyo, mi querido Adrián. Adelante, por favor. Bueno, David, pues te agradezco mucho. Mira, pues yo teniendo 22 años, en aquellos tiempos, soy invitado a participar en unas reuniones del PAN, donde el PAN lo que existía era sobre la calle Gutenberg, en una accesoria que hoy vende ropa o disfraces, no recuerdo ahorita, y era Sí. el PAN lo que era el comité regional. En el estado había en aquel tiempo 60 militantes activos en padrón, había representación en 5 municipios, Cuernavaca, Zapata, Temisco, Ayala y Cuautla, y con todos ellos 60 miembros activos. Yo empiezo a participar, invitado a escuchar, a asistir de oyente en estas reuniones, y pues me interesa, me llama la atención el tema sobre todo el tema, podríamos decirlo hoy romántico, pero pues de principios, de valores, de luchar por la patria, ¿no? Tú sabes que la juventud siempre es un poco arrebatada y cuando es bien orientada, pues te da la inspiración de luchar por algo, ¿no? Así es. En la ideología, en el papel que corresponda o que te ubique en el tiempo de tu entorno juvenil, pero te dan ganas de luchar y yo me aposté después de escuchar los principios de doctrina, de escuchar el plan programático del PAN y sin saberlo en ese momento, después ya informado, entender que había un fundamento ético, un fundamento de principios y valores universales, hablando hoy del humanismo, que daba una plataforma para hacer una lucha por transformar las estructuras políticas, entendiendo ya de manera incipiente en aquel tiempo que ese cambio de estructuras políticas implicaba el hecho de que hubiera buenos gobiernos, ¿no? Y que esos buenos gobiernos, incluso en aquel tiempo no pensando en el tema de si saquean o no a las entidades gubernamentales, pero desde ese gobierno se podrían ejecutar políticas que podrían resolver problemas tan cotidianos de la sociedad como el alumbrado público, el agua potable, la pavimentación, etcétera, la seguridad, y ello podría dar mejor calidad de vida. Así inicio con ese espíritu en el 83, 84, 84 como data mi credencial, pero yo desde el 83 empecé a asistir y curiosamente para el 85 me nombran, me piden si deseo y participar como secretario juvenil estatal. Entonces yo empiezo en el PAN, en la Secretaría Juvenil Estatal, en donde cuando me entregan, curiosamente, fíjate, Jesús González Sotero, siendo el presidente juvenil en aquel momento, el secretario juvenil, termina por la edad y me entrega el comité estatal juvenil del PAN. González Sotero, que actualmente que fue presidente municipal de Cuautla, pero por el PRD y actualmente se encuentra en España. Así es. Porque Él sufre era una... el secretario juvenil. Exacto. Y me Bueno, entrega el partido es nuestro amigo. donde no hay una oficina, donde no hay recursos y donde la lista de los panistas jóvenes en ese tiempo eran 3 nada más, ¿no? Su hermano, una compañera de Cuernavaca, un compañero de Puente de Isla
y yo, bueno, 4 en ese momento. Así empieza mi trabajo en la política y me doy a la tarea de buscar que el juvenil crezca, se logra crecer. Participamos ya en la campaña del 88 con Maquío. Para ese tiempo, siendo secretario juvenil, pues termino esa ahí con una, incluso en ese tiempo, curiosamente, con una división interna, una problemática interna donde el dirigente estatal de aquel tiempo renuncia en plena campaña política nacional a la dirigencia, y es cuando nombran a Jesús Otero. Él lo nombra de manera ilícita, no en el protocolo. Finalmente el CEN determina que no es válida y convoca una elección donde finalmente gana José Raúl Hernández Ávila, y yo participo ya ahí como consejero estatal. 1989, y después, si no me falla 89 la memoria. exactamente, pasando la elección. Entonces yo participo después ya con Raúl cuando gana la presidencia, habiéndose llevado 3 veces la votación en empate, abriendo un mes más el CEN la campaña para que convencieran uno más y poder ganar Otero, que estaba participando, o José Raúl, y gana José Raúl, y ahí participo en la Secretaría de Organización, donde precisamente me toca, junto con ese comité estatal, pues hacer este trabajo de fundar el partido en todo el estado. En aquel tiempo, te digo, 5 estructuras, pero pues con una incipiente representación, y al término de mi trabajo en la Secretaría de Organización, si no mal recuerdo, finalmente dejamos 28 comités municipales instalados en las diferentes categorías de comisión organizadora, de delegación municipal o de comité municipal, como lo planteaba el reglamento. Sí, y mira, la verdad es que yo me acuerdo en aquellos años, digo, bueno, yo tengo buena memoria, 1984 yo tenía 13 años de edad, y sí me acuerdo que el PAN era en Morelos, pues anecdótica su participación en muchas cosas. Así es. Muchas cosas. Tenían, como dices tú, un comité ahí en el centro de Cuernavaca, muy cerca de donde yo crecí, ahí en Clavijero. Ya después se pasaron allá a Morelos, ya tenían ya era una oficina. Una oficina, ¿no? Pero también me daba cuenta cómo había hombres como don Ernesto Vázquez Padilla, que era también mi vecino ahí en Arista, que fue uno de los pilares pues de inspiración para ustedes los panistas, pero me daba cuenta que sí era aspiracional, el tema era anecdótico porque eran tiempos del PRI, y lo otro pues era pues la lucha de la izquierda, que también pues era en muchos sentidos también simbólica porque no había posibilidades de llegar al poder. ¿Qué te pasaba por la cabeza, Adrián? Decía, bueno, yo quiero participar, quiero ayudarle a mi país, quiero ayudarle a mi estado, pero pues ¿cómo, no? ¿Cómo llego a los espacios de elección popular? Pues mira, tú lo acabas de mencionar, el ejemplo, hay que decirlo muy claro, contra todo lo que se pueda pensar o estimar o decir, el ejemplo de don Ernesto Vázquez Padilla, en donde verdaderamente era un hombre, como ser humano, independientemente de su filiación política, era un hombre extraordinario y convencido absolutamente de la institución Partido Acción Nacional, pero de sus valores. El señor era una institución, apoyaba todas las campañas, no solamente de Morelos, sino varias alrededor, Puebla, Estado de México. Nunca tuvo un cargo público, nunca aspiró a ser ni regidor ni nada. Nunca fue candidato. Nunca fue candidato. Sí fue candidato alguna vez, pero no ganó. Pero fue dirigente municipal. Los papeles, ahí andaba los papeles, en su combi, en su camioneta, en su combi. Por todo Cuernavaca andaba pegando propaganda. Y por todo el estado, Y por todo el estado. Y se iba a Guanajuato, y se iba a Puebla. Algunas veces me tocó ir con él y otros más compañeros por ahí. Fue parte de lo que empezó uno a ver, en donde el dedicar tiempo y parte de tu vida a un trabajo político en esa calidad te inspiraba. Adrián, tu audio se acaba de suspender. Me toca el tema de Maquío. Nos toca al juvenil coordinar el área de comunicación de la campaña del 88, cuando ya había yo podido convencer a más de 10 jóvenes que trabajábamos en el juvenil, teníamos un determinado proyecto y nos piden coordinar la comunicación de la campaña en Morelos de Maquío. Y ahí conocer a Maquío, al candidato a la presidencia de la República, pues conociendo al Maquío, teniéndolo cerca, hablando con él, tuve esa oportunidad, pues te inspira mucho más si tú lees cualquiera de sus discursos, y en términos
incluso fuera de un contexto de partido político, es una cuestión de vivencia, es una aspiración de persona, de ser humano, de mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Ahí nace, y aún cuando pues sí se veía, si no imposible, pero muy cuesta arriba poder en algún momento cambiar esta estructura y quitar al PRI del gobierno para que en el caso del PAN u otro partido llegara, pues había inspiración, lo que llamamos coloquialmente sudar la camiseta, entregar el tiempo, digamos, románticamente dicho, hasta la vida, ¿no? Por la patria, sabiendo que aquello que tú podías plantear como un granito de arena en tu trabajo, podría servir a las futuras generaciones, ¿no? A lo mejor no pensábamos todavía en los hijos, pero sí pensábamos en la patria, en la lucha, en trabajar. Entonces eran desveladas, eran asistir a México, a Aguascalientes, a Guanajuato, donde estaba el maquillo en la campaña, y eso nos nutrió mucho. Entonces, el tema de mantenerse en el trabajo político, el buscar las formas, las condiciones, los recursos, los apoyos, para no parar el trabajo político que pudiera transformar esas estructuras, pues es lo que nos dio la inspiración para seguirlo haciendo. Y así fue como yo después escalé de ser secretario juvenil a secretario de organización, fundar esos comités, pero déjame decirte, una fundación real, no ficticia, una fundación que iba desde tomar el camioncito, la flecha roja o el que fuera, para llegar a los municipios, porque no teníamos carro, dividirnos 2 o 3 que íbamos, tú te recordarás luego a Román Cruz, Sí, como a no, Pedro buen Juárez, Román. a Miguel, a Gilberto González Pacheco, que Bien. nos íbamos y nos distribuíamos las calles del centro de los municipios a tocar puertas literalmente para decir, somos del Partido de Acción Nacional, le interesa participar, y cuando lográbamos encontrar 5 personas que determinaban participar en Acción Nacional, les hacíamos allí en un parquecito en la casa de alguien lo que llamábamos el CIPAN, que era el curso de iniciación panista, donde Vaya. les decíamos qué era el PAN, cuáles eran sus estatutos, cuáles eran sus principios, cuáles eran los objetivos, y ahí formábamos la primera célula que se denomina, de acuerdo al estatuto, Comisión Organizadora del PAN. Así empezaron la fundación en todos los municipios. Nos faltaron al final de 33 en aquel tiempo, cuando yo ya salgo del comité como secretario de organización, paso a secretario general, pero dejo 32 comités municipales. Hay que decir que Oscar Sergio, después de que seguí yo, él concretó los 33 comités municipales. Pero la fundación era de ir a convencer, ¿no? No era de fírmeme y ahí luego le digo, concreto las firmas, llevo Confírmeme, le pago una lana y nada más lo voy a venir a ver una lana cuando y lo ahí le aviso necesitemos. cuando venga a votar, Ujú. le vuelvo a pagar otra lana para que vote por mí, como hoy le hacen, ya sabemos quiénes, ¿no? No era realmente vivirla, no sufrirla, David, era vivirla, era emocionarte, lograr convencer ciudadanos que se planteaban el deseo también como tú de buscar, a pesar de lo difícil que se veía, pues de buscar cómo poder transformar. Y así crecimos. Imagínate que en el periodo donde el PAN creció y todo, hasta hoy hemos gobernado más de 28 municipios, aunque sea una vez, algunos 3 o 4, y hoy perdimos todo. Tuvimos mayoría en el Congreso en el 2000, tuvimos 15 presidencias en aquel tiempo, llegamos a tener a 100 regidores, convenciendo, convenciendo, convenciendo de la bondad y además de que la lucha que daba cada persona, y yo creo que sigue siendo así, cuando da una lucha verdadera en su comunidad, en su colonia, en su calle, por lograr una transformación de mejoría de calidad, esas personas ya pasaron a la historia, a lo mejor no están en una placa de oro ni en el Congreso, pero a lo mejor ni en su colonia, pero transformaron las condiciones de vida y eso es la trascendencia del ser humano. Entonces, pues eso fue escalando hasta que por ahí del 94 me plantean ser parte de la lista plurinominal en el número 3, cuando el PAN siempre ganaba uno y a veces, y pues obviamente no había expectativa de poder serlo, pero participamos con todo el gusto. Y Al a final partir en de eso, ahí, Adrián, vienen las cosas pues encreciendo, cosechando lo que se había sembrado, porque yo sí tengo que decirlo como periodista, yo sí vi un trabajo de ustedes, los panistas, consistente, arduo, entregado, motivante. Yo me acuerdo cómo ustedes se entregaban al partido.
tan así que, Adrián, hoy por hoy eres, me parece, si no me equivoco, me parece que eres el panista. Sí eres panista todavía, ¿verdad? Sí. Ok. Digo, es que hay que preguntar, uno ya no sabe a veces. Eres el panista que ha ocupado todas las posiciones, desde líder juvenil, integrante de un comité en la de organización, secretario general, presidente del partido en 2 periodos, diputado local, diputado federal, senador y candidato a la gubernatura, Adrián. ¿Qué te faltó? No te faltó Regidor, nada. me faltó ser regidor porque precisamente cuando iba a ir en una planilla, en los 80s también, fue cuando Riva Palacio cambia la ley y solamente los nacidos en Morelos podrían participar en cargos públicos. Aquel Entonces, como famoso yo nací en el 58 DF, constitucional, sí. ya no pude participar y no fui probablemente regidor, que era lo más posible porque iba en el número, no mal recuerdo si iba a ir en el 2 o en el 1, y el PAN ganaba 2 o 3 en Cuernavaca. No fui regidor y bueno, pues tampoco gobernador del estado, pero bien lo dices, en el partido pues escalé con trabajo y con resultados diferentes posiciones de organización, de acción electoral, representante de casilla, representante general, secretario juvenil, secretario de organización, secretario general, presidente del partido en 2 ocasiones, y bueno, los cargos públicos que acabas de mencionar, siempre buscando, pues obviamente, Tu audio, Adrián. poder tener resultados para poder seguir participando en este proyecto que desafortunadamente pues la condición humana, hay que decirlo muy claro, se apodera de la institución y pues hoy estamos en una condición en donde solamente se quiere mantener la franquicia y obtener la prerrogativa para vivir del presupuesto. Es lo que yo te iba a preguntar, Adrián, porque el PAN llegó a los lugares más altos en Morelos. Digo, efectivamente el tema de la Ola Fox al final le ayudó a terminar de llegar como tsunami en Morelos. Tuvieron todo, el Congreso, los municipios, la mayoría de los municipios, las gubernaturas durante 2 periodos, dos Dos periodos, periodos, la gubernatura, y, 2 y periodos. luego fuiste candidato al gobierno del estado. ¿Qué le pasó a esa generación, Adrián? ¿Dónde están estos hombres que le dieron al PAN este trabajo, este brillo, estos éxitos? Me parece, desde mi personal punto de vista, y no te quiero comprometer a ti, que es la llegada de Estrada, el pináculo, y después viene hacia abajo porque le permitieron la entrada, así como en el gobierno, le permitieron la entrada a panistas, que eran panistas pues de papelito, eran panistas de porque pues llegó mi amigo Yello, como le decían al gobernador, o en aquel tiempo presidente municipal, era amigo del Yello, entonces ya soy panista. Y entonces ya puedo aspirar, ya puedo llegar a las posiciones, pero hay gente que no pasaba de ser ni siquiera administradores, y vimos muchos cuates llegando a las posiciones en el ayuntamiento de Cuernavaca y en el gobierno, que lo que menos hacían era enarbolar los principios del Partido de Acción Nacional y respetar la lucha que se tuvo, Adrián. Hay gente que Así salió es. verdaderamente con los bolsillos llenos, mientras que ustedes, esta generación, solamente los veían pasar. ¿Estoy Así equivocado, es, Adrián? David. Yo creo que en lo personal, creo que primero se abandonaron eh, elementos de congruencia de la institución, ¿no? Empezó a fluctuar el interés por tener una candidatura, por tener una chamba, por ganar un recurso, y derivado de eso, varios, ¿no? Que, bueno, pueden estar a la luz, por ahí decía un cantante famoso, lo que se ve no se juzga, Sí. empezaron a vislumbrar más el tema de mi interés, mis recursos y posición de poder que la lucha de la institución. Uh-huh. Yo creo que el PAN, y digo, hoy lo vemos muy clarito en este momento con el PAN local y federal, si la lucha siguiera siendo inspiración para los que dirigen, de buscar en las estructuras gubernamentales el bienestar de los ciudadanos, el bien común, como lo decimos, la solidaridad y la subsidiariedad y la preeminencia del interés nacional, salvaguardando la dignidad de la persona, que son los 4 principios fundamentales del PAN, yo te puedo asegurar que no estaría como está el PAN. Seguiría teniendo sus jaloneos de elecciones democráticas, de posiciones de liderazgos nuevos, liderazgos viejos, pero siempre en un elemento de fuerzas vivas, democrático, que buscara como inspiración, insisto, el tema de llegar a los espacios de gobierno
para mejorar la calidad de vida, acabar precisamente con la corrupción y el saqueo que tanto se comenta, pero como no lo es, y se perdió porque dejamos de capacitar a los militantes. Ya el decir, oigan, vamos a dar un curso de principios, era escuchar a varios líderes o funcionarios, incluso ya diputados, regidores, presidentes, o hasta gobernadores, decir, eso ya pasó. Aquí lo importante es ver cómo vamos a quedar en la próxima. Fueron abandonando el partido, y digo, me sumo porque yo soy panista, esos elementos de capacitación, de refrescarte permanentemente por qué estás afiliado al PAN, por qué luchas en el PAN y para qué queremos posiciones de gobierno en el PAN. Eso se abandonó, se empezaron a crear los grupos de interés y es cierto, desde que llegó este personaje, Sergio Estrada, pues se generaron intereses porque ya no se prepararon y no se empaparon la camiseta del fundamento de la organización, del tema pues, de la institución, del PAN, de los principios, e incluso llegaba a ser hasta chusco o hasta burla, ¿no? Sin pausas, sin prisas, aquí nadie viene a obtener sino a dar, pues ya era como que jajajaja, jijiji. Entonces se pierde la brújula, se pierde la esencia y consecuentemente se da la lucha descarnada por el poder, ausentando de los principios y del fundamento de la lucha, y pues vemos lo que pasó, ¿no? Ya los mismos grupos, dirías tú, en donde me abstengo de estar de acuerdo con tu comentario, pero es como se conoce la Sagrada Familia, incluso la misma Sagrada Familia, ya hay una lucha intestina, ¿no? Ya se abandonan esos temas y luchas tan, puedo decir una palabrita media. Adelante, aquí no lo sanciona Luchas tan gobernación. cabronas, ¿no? Que entre los propios, casi arrancados el pellejo por diciendo a mí me toca ya, ¿no? Y la lucha y el objetivo no se trata de quién le toca, se trataba de quién podría ser la mejor propuesta. Y todo eso pues fue degenerando hasta que un grupo de jóvenes, de muchachos como los Terrazas, Martínez Terrazas, pues aprovechan el descontento y logran convencer a los descontentos para obtener la presidencia. Pero han prometido 20 cosas de las cuales han cumplido menos 20, ¿no? Oye, pero bueno, es a lo que iba yo. Después de no tener nada, a tenerlo todo, luego caer estrepitosamente y hoy tener vergonzosamente una dirigencia que se ha repartido entre los hermanos las pocas posiciones que puede tener el PAN en el estado de Morelos. Juan Carlos Martínez Terrazas, el dirigente estatal. Su hermano, Adrián, el regidor de Cuernavaca, por supuesto, entró en la primera posición. Así Su es. hermano, el otro, ¿cómo se Daniel. llama? Daniel, ni sé cómo se llaman, diputado federal. Por supuesto, en las próximas elecciones Juan Carlos va a querer ser diputado federal seguramente por la vía pluri, su otro hermano lo van David, a querer meter no soy de profeta, pero no sé, tengo una bola por aquí que me dirá que Juan Carlos buscará la federal, Adrián la local, pluri, desde luego, Daniel lo están planteando en la presidencia municipal, ¿no? Y enrocar a alguien para la dirigencia estatal que se cambia precisamente el año que entra, pasando las elecciones, o cualquier enroque de esos donde, pues sí, caigan parados principalmente los hermanos, ¿no? Bueno, ¿y dónde están los panistas, Adrián? Es decir, ¿por qué no les han ofrecido resistencia a estas personas, a estos personajes? Digo, ya es muy claro la forma en que están usufructuando el partido, porque nadie les ha puesto resistencia, sobre todo hoy, y seguramente eso es lo que están tratando de ocupar, el PAN podría estar en la segunda posición de preferencias o en la idea de la gente en la ciudad de Cuernavaca después de Morena, y eso seguramente ellos les dan la idea de que hay que mantener porque si no, pues de aquí nos vamos a agarrar. Pero ¿por qué los panistas no ofrecen resistencia, Adrián? ¿Dónde están los panistas en Morelos? Mira, el PAN normalmente, yo lo he reflexionado también y he dicho, bueno, ¿qué nos pasa? Yo intenté buscar la dirigencia estatal en el esquema de convencer a la mayoría de los militantes para reiniciar un proceso, ¿no? Sin embargo, el dinero, las promesas falsas de posiciones y demás, pues nos ganaron finalmente. Y lo que advierto es que ya muchos panistas primero, el tema primario es que los panistas de verdad de esos tiempos, de sudar la camiseta, de luchar, aunque con quejas y con broncas y debates y demás, que traíamos ese esquema, no somos de pleito.
porque lo de menos es ir y tomar el estatal y armar un zafarrancho y pues ver hasta dónde llega, ¿no? Yo creo que el primer tema es el panismo real no es conflictivo, no busca derrocar por ponerse otros. Segundo, muchos de estos pues, han sido y fueron mediatizados mediante dádivas, porque muchos militantes directos nuestros somos personas comunes que viven al día y que su lucha era inspiracional, David. Entonces fueron mediatizados con dádivas, apoyos, cargos que incluso les dieron un mes y luego los corrieron, les dieron el apoyo una vez y después ya no, y quedaron pues completamente desanimados. Los que están vigentes, muchos, y no quiero decir ni nombres, pero muchos de ellos, desafortunadamente, por lo menos dicho por ellos cuando estuve en la campaña, es, te doy una lana para que te afilies y no vas a hacer nada. Y cuando venga el proceso, ve a votar y te doy otra lana. Entonces, hay un buen número de militantes que incluso de repente no encontrábamos los domicilios. Las personas decían que no sabían nada, como me pasó en Temisco, donde llegué y busqué. Me dijo, mire, yo la neta no sé nada. A mí me dijeron que me afiliara, me dieron un dinero y me dijeron que si me necesitaban me hablaban. Entonces, hay un buen número de militantes hoy en el padrón que están afiliados o están en esa lista solo por ese interés, que ni conocen del PAN, ni luchan por el PAN, ni les interesa el PAN, ¿no? Y esa es la cooptación que se tiene hoy, porque incluso pues presumen el hecho de que si hay una elección interna en Cuernavaca, pues pueden ganarla bajo ese esquema, porque insisto, los panistas que participaban en otras ocasiones, pues están desanimados, ¿no? A lo mejor agotaron su ánimo y ya no desean participar en ningún lugar, otros se fueron a otros partidos políticos, tú ves incluso dirigentes, funcionarios que también ya están en otros partidos políticos, y pues es un desánimo que yo es lo que planteo, el hecho es de que hay un desánimo de ese panismo, y en esta institución, Partido Acción Nacional, pues desafortunadamente lograron su objetivo, ¿no? Desanimar el verdadero panismo, reducirlo, tenerlo en el número necesario para mantener registro y estar generando las posiciones pues para esta familia. Y en ese contexto, en esta circunstancia, Adrián, tú guardas pues tu militancia, pero también tienes ganas de participar, Adrián. Se te ha Así mencionado es, David, mucho. mira, yo lo digo muy claro, muy claro. Yo sigo siendo panista, ¿no? Mis principios, los principios que me enseñó el PAN en esta institución son algo más allá de una afiliación partidista. Y bien lo dice el propio estatuto y los principios. Los principios son universales. Si hubiera una oportunidad en algún otro partido político que permitiera el tema de participación, desde luego que estaría en la mesa para pensarse, revisarse, y si ello implicara la posibilidad de ayudar a Cuernavaca, de resolver los problemas que hoy incluso están mucho más grandes, pero que son posibles resolverlos. Ya lo hicimos una ocasión, no voy a ver si puedo, sino porque puedo, me gustaría estar ahí participando, el resolver el tema de la deuda, ¿sí? Que han estado dejando, el resolver el tema de los servicios públicos, el de la seguridad, donde pusimos 54 cámaras y hoy hay como 4 o 5, o si hay más, no las prenden todas. El tema de los policías, el de proximidad, un policía por cada 900 habitantes. El tema también de los servicios públicos como la pavimentación, cambiamos 18,000 luminarias para iluminar toda la ciudad. En fin, muchos temas que sí se pueden resolver, sí lo podemos lograr a través de la participación, optimizar los recursos, que no implica, como hoy, correr a 500 empleados y dejar a casi 500 familias en la ausencia. Entonces, sí estoy en esa disposición, todavía tengo energía, tengo lucidez, tengo experiencia y conocimiento, y yo me pongo a disposición. Yo creo que Cuernavaca, hoy por hoy, o siempre, será más importante que cualquier partido político. Y sí, y créeme, Cuernavaca necesita orden, la gente necesita la esperanza de pensar o la esperanza de que esta ciudad pueda regresar a algo que ya se nos fue. Por supuesto, los tiempos pasados pues no van a regresar, pero no es posible que vivamos en esta inmundicia de ciudad, en esta inmundicia de gobierno, que aquel que nos gobierna no tenga el liderazgo pues, siquiera para tener una policía pues vial, por lo menos. No sé, la verdad es que igual yo Mira, nunca sería gobernante porque soy demasiado soñador.
pero ustedes que ya fueron, tú que ya fuiste presidente municipal, seguramente tú ves en la ciudad lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, Adrián. ¿Tú qué harías en este momento si fueras presidente municipal? Bueno, en primer lugar, hacer la revisión de las finanzas, optimizar los recursos, hacer un presupuesto por proyectos y hacer un redimensionamiento precisamente de las finanzas. En el caso de los trabajadores, desde luego una revisión, si hay un elevado número, hacer la revisión, pero no dejar en indefensión a las familias y a los trabajadores. Por ley tienen el derecho de que si ya no prescindes de su trabajo, le tienes que dar una liquidación por ley. Es lo mínimo que se merece. Y si no, hacer enroques, optimizar a la gente, porque bueno, pues te pueden ayudarnos a balizar, a podar, a generar una serie de elementos que no mandarlos a la calle bajo la justificación de que hasta el segundo año me di cuenta que con el 50% de trabajadores puedo sacar el tema de Cuernavaca. Entonces, ¿qué hiciste el año pasado? ¿No? El tema después de ahí de los servicios públicos inmediatos para seguir generando un municipio o plantear un municipio atractivo para el turismo, que es parte de la vocación, bajo la pandemia, bajo las medidas sanitarias, pero desarrollar la economía planteando el tema del apoyo para las medidas sanitarias, para el turismo, para los servicios, el tema de la seguridad, pues regresar al tema de plantear, ahora que ya se fue el Fortasec, plantear con el gobierno del Estado en conjunción con la Guardia Nacional, el tema de la vigilancia de lo que corresponde al municipio, David, que es la prevención del delito, no la persecución. Y en la prevención va no solamente la policía, que hay que fortalecerla, sino además generar políticas públicas en salud, en economía, en educación, en incluso cultura y deporte, para que podamos complementar el proceso de lo que implica la prevención del delito, que no es solamente el policía, la pistola y las patrullas. Eso es la vigilancia dentro de la prevención del delito. Y bueno, pues ya muchas cosas que en lo particular se tendrían que ver hoy bajo la casuística de cómo está el ayuntamiento, pero yo sí quiero decir también algo, que quienes van a participar y quien resulte ganador, no nos vaya a salir después que llegue con que no voy a poder hacer nada porque me dejaron todo tirado. Pues ya saben cómo está. Yo plantearía que quien quiera y quien quede como candidato, primero nos muestre cuál es el planteamiento para resolver los problemas de Cuernavaca, no en 3 años, pero sí en el proceso, dentro de los 3 años, de cómo va a ir resolviendo y que no me vengan como hoy el alcalde, que no me había dado cuenta que no tenía con qué. Ya saben que hay deuda, ya saben que la inseguridad está difícil, ya saben que no hay servicios públicos, ya saben que todo lo que está pasando y yo no quiero, y eso es un llamado a la ciudadanía, para que pues el que no sepa cómo va a resolverlos, mejor que ni se meta. Creo que es inmoral tratar de ocupar una posición, un cargo que no se sabe hacer. Pues menuda situación en Cuernavaca, Adrián. La verdad es que los ciudadanos nos encantaría que regresaran los viejos tiempos en donde había gobierno, donde había orden, donde había hombres o mujeres que nos pudieran recibir como ciudadanos en la oficina. Hoy nadie es atendido en las instituciones, nadie puede ir siquiera a solicitar algo porque no hay, no se puede, no te reciben. Caramba, de verdad es una calamidad lo que está pasando en Cuernavaca, es una verdadera tristeza. Adrián, hay mucho que platicar, hay mucho que decir. Yo te pediría que pudiéramos tener otra entrevista quizá la semana que entra para que siguiéramos hablando de todo esto. Ya nos platicaste parte de tu historia, pero que también nos platiques de tus anécdotas en la política. Hay muchas cosas que seguramente tú tendrás por ahí guardadas que nos puedes compartir a los ciudadanos y por supuesto, pues yo te doy las gracias de que nos hayas acompañado en este momento, en esta entrevista, y que quedamos emplazados para la semana que entra, si me lo permites, para que sigamos echando chorcha, como se dice coloquialmente. Claro que sí, David, con todo gusto y digo, siempre que se trate de abonar en Cuernavaca, en cualquier lugar para mejorar la calidad de vida, hablando del tema político gubernamental, estoy dispuesto, ¿no? Estoy listo y pues mientras Dios me preste vida y energía, aquí estaremos para seguir dando la lucha. Y reitero, Cuernavaca es más importante que cualquier partido político. Excelente, Adrián. Pues muchísimas gracias. Te mando un abrazo y por supuesto reiterando la invitación para que la semana que entra andamos por aquí. Claro que sí, yo espero y estoy listo para que la próxima semana platiquemos
demás temas de Cuernavaca. Perfecto, Adrián. Gracias. Muchísimas gracias. Él es Adrián Al contrario, Rivera buenas Pérez. tardes. Gracias, Adrián. Buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas. Él fue Adrián Rivera Pérez. Él fue presidente municipal de Cuernavaca, diputado local, senador, candidato a la gubernatura y uno de los hombres más importantes en lograr la solidez del Partido de Acción Nacional en el estado de Morelos. De verdad, un histórico en el Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias. Yo soy David Monroy. Adrián, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Buenas tardes. Hasta la próxima.